Bueno, ¿qué tal, gente? Espero que anden bien. Mil disculpas por no haber podido estar el viernes pasado. Tuve que, como les decía, rendir un examen en la facultad. Así que, bueno, les quería grabar este video para que podamos justamente continuar, a pesar de que por ahí no nos vimos y este viernes tampoco nos veamos, dado que, como ven escrito acá, es feriado. Hicieron el feriado puente, así que tristemente no tendremos este viernes tampoco la clase. Sí tendremos una más antes de las vacaciones de invierno, si mal no recuerdo. Así que podremos continuar sin mucho drama, ya sea mediante video que yo les envíe o con actividades. Pero la idea sí, claramente, siempre que podamos reunirnos los días viernes, hacerlo. Pero bueno, para ir al grano o al punto central del video, les quería comentar acá cómo continuar con las actividades que, si a alguno le falta entregar, de la segunda parte de las primeras actividades que envié, que eran cuatro. Algún que otro detalle que creo que es digno de mención para que puedan concluir esas actividades y entregarlas. Sepan que no me pongo muy estricto con la fecha de entrega. Entréguenlas cuando puedan. ¿Sí? Sé que estamos todos haciendo cosas, así que no hay mucho problema en eso por ahora. Sí, quizás cerca de finalizar el periodo en el que estamos, ahí sí, por ahí les iré diciendo con más regularidad por ahí que las traten de entregar, así yo puedo justamente calificarlos. Entonces, bueno, dicho esto, primero viene una pequeña mención del elemento neutro de la suma y el famoso elemento absorbente que vi que apareció en algunos de los trabajos. Yo quería saber qué nombre le iban a dar a esos elementos o números que ustedes conocían, como por ejemplo em, el elemento neutro de la suma. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo el número 5 y le añado cero, no me modifica el número, ¿no? Me sigue quedando el número 5. Entonces, a este número, o a este elemento, si quieren, lo llamamos el elemento neutro. ¿Sí? Aquel que no me modifica el número al cual se lo estoy añadiendo. Y el tema del elemento absorbente aparecía en la multiplicación. Hay algunos de ustedes que decidieron nombrarlo así. Eh, yo honestamente no conozco si este es el nombre, pero me parece bueno empezar a darles nuestros nombres. Al fin y al cabo, eh, son etiquetas, ¿sí? No tenemos por qué nombrarlos de la misma forma. De lo mismo que las propiedades, de igual forma quiero decir que las propiedades, ya sea conmutativa, asociativa, son nombres, ¿sí? No importa mucho recordar dicho nombre, sino reconocer la propiedad en sí. Y bueno, este absorbente era, por ejemplo, en el caso de tener 5 por cero. 5 por cero, estoy multiplicando por el número cero. Lo puedo interpretar como 5 veces cero, por ejemplo. Tendría cero más cero más cero más cero más cero. Bueno, si yo sumo siempre el elemento neutro, no modifico al original, ¿no? ¿Y el original cuál era? El cero. Si uno quiere quedarse estrictamente con la definición de la multiplicación, puede meditarlo así. O bueno, puede simplemente decir que tengo 0 veces el número 5. Entonces no tengo ningún número, entonces podríamos decir que tengo el cero. Es medio raro pensarlo así, a mí me lo deja un poco más claro de esta forma, de decir que tengo algo que está 5 veces. Pero bueno, al fin y al cabo, por eso creo yo le daban la etiqueta a ustedes de absorbente, porque lo transforma al número que multiplica en sí mismo. Es una etiqueta bastante intuitiva, si uno lo piensa de esa forma, así que está bueno. En cambio, por otro lado, ¿cuál sería el elemento neutro de la multiplicación? Bueno, sería aquel que no me modifica el número del cual parto. En este caso, si yo hago 5 por uno, 5 veces uno lo podría pensar como uno más uno más uno más uno 5 veces. ¿Y qué nos da esto? Esto nos da 5. No modificamos al número del cual partimos. Otra forma de meditarlo es decir, tengo una vez el número 5. ¿Sí?
Entonces, ahí se ve la diferencia, ¿no? El elemento neutro de la multiplicación es el 1, pero el elemento neutro de la suma es el 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamábamos al elemento 0 en el caso de la multiplicación, o al número 0? Bueno, parece que lo está absorbiendo al 5, así que es una buena etiqueta si se la quieren dar. Le podrían haber puesto el nombre que ustedes querían, si no se pretende una única etiqueta, así que puedan identificar qué es lo que hace cada uno de estos elementos. Por otro lado, en las actividades de conteo, que van a ver que la actividad 3 y la cuarta son mucho de conteo, por ejemplo, tenemos para construir la propiedad asociativa de la multiplicación, algo que tenía que ver con sectores, filas y después plantines. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros que tenemos 5 sectores y que en cada sector se arman 2 filas y en cada fila se colocan 3 plantines, lo que ustedes iban a tener presente en las actividades eran distintas formas de contar esto, con una cadena de multiplicaciones. Uno podría decir, bueno, tengo 5 sectores o, sí, 5 sectores por 2. ¿Qué sería este por 2? Bueno, la cantidad de filas en 5 sectores. Si yo hago así, estaría contando eso, ¿no? Primero estaría diciendo, tengo 5 veces el número 2. ¿Y qué era el número 2? La cantidad de filas. Bueno, pero debo recordar que a esto lo tengo que finalmente multiplicar por 3, ¿no? Porque en todo este grupito que armé acá a la izquierda, voy a tenerlo 3 veces si quiero pensar en la cantidad de plantines. ¿Sí? Entonces, estaría diciendo que tengo 3 veces por la cantidad total de filas en los sectores. Eso se correspondería con contar el total de plantines de una forma. Ahora, uno podría después contar en cada sector primero, ¿no? Y después multiplicar por la cantidad de, de sectores que había. En este caso, si quiero contar dentro de cada sector cuántos plantines habría, podría hacer la cuenta de 2 por 3, ¿no? Estoy diciendo, tengo 2 filas y 3 plantines. Ah, entonces tengo 2 veces el número 3. Bueno, pero no me debo olvidar que esto era un sector. ¿Sí? Este era un sector. Bueno, si yo tengo 5 de ellos, es lo mismo que decir 5 veces todo esto. Entonces, acá hay una mezcla de cosas, ¿no? En cambio, del lado derecho tenemos primero por cada sector y después multiplicado por la cantidad de sectores. Pero ambas cuentas nos deberían dar lo mismo. Si eso es a lo que se les invita en esa serie de actividades o las que sean del tipo conteo. ¿Sí? Yo les cambié justamente los números como para que vean otro tipo de ejemplo que sigue la misma línea, pero eh, que les va a permitir a ustedes hacer lo de las actividades. ¿Sí? Entonces, y si quieren acá le añado que 5 por 2 nos representaba directamente la cantidad de filas, ¿no? O sea, en un paréntesis del lado izquierdo teníamos la cantidad total de filas. Y acá tendríamos, por ejemplo, dentro del paréntesis lo que representaría dentro de un sector. El total de los plantines siempre estamos hablando, ¿no? Acá, por ejemplo. Bueno, eso por un lado. Eh, además, teníamos casos como estos, ¿no? Una de las situaciones dentro de las actividades nos planteaba cosas como esta. Que había una feria con 4 mesas, 6 frascos en cada una y además 9 frascos sueltos. Y tenían para comparar dos cuentas. Tenían, por ejemplo, para comparar 4 por 6 más 9 o 4 por 6 más 9. Por 6 más 9. Entonces, en este caso se les pedía que primero calculen ambas y después que identifiquen cuál representa, que identifiquen ustedes cuál representa la situación. Entonces, si ustedes también lo desean, pueden hacer la parte que les pido, explicar qué representa cada parte de la cuenta elegida. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ejercicios alcanza y sobra con que ustedes puedan responder esta pregunta. La explicación
Es para terminar de cerrar la idea. ¿Sí? No pretendo que respondan cada uno de los ítems, pero sí, cuando hay una pregunta, se trate de responder, ¿no? Ante una explicación, si uno ya hizo las cuentas, si ya dijo cuál representa correctamente, por ahí no hace falta mucho explicar. Pero está bueno que intenten explicar con sus palabras, ¿sí? Así yo puedo dar cuenta de qué es el proceso cognitivo de su parte que les llevó a cierta respuesta, más allá de ver una cuenta hecha, ¿sí? Justamente, la intención de de todas estas actividades era que vean que estas propiedades no es que vienen de la galera, sino que vienen de haber identificado distintas formas de contar una misma cantidad, ¿sí? Entonces, tienen algo de una intuición de fondo, no es magia. Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos situaciones, en este caso, primero, lo que debíamos hacer, según las reglas que veníamos trabajando sobre el orden de las operaciones, era, por ejemplo, primero la multiplicación, ¿no? Porque yo sabía sumar números. Nosotros sabíamos sumar números, pero nosotros no sabemos sumar al número 9 con lo que sea que es esta cosa de la izquierda del símbolo más, ¿no? Porque fíjense, el símbolo más nos distingue o nos separa en dos cachitos esta cuenta a realizar, lo que está del lado izquierdo o lo que está del lado derecho. Entonces, yo sé sumar números con números, yo no sé sumar un número con 4 por 6. Primero tendríamos que saber quién era 4 por 6, ¿no? Entonces, por un lado, esto nos daría, por ejemplo, 6 y 6, 12 y 24. ¿Sí? Uno lo puede hacer así, multiplicar de a poco, por ejemplo, por 2 al 6. Después sumar esos dos cachitos por separado y obtiene el por 4. Está bueno incluso que ante cuentas de ese estilo, si uno por ahí tiene ganas de hacerlo de otra forma, en vez de invocar la tabla del 4 o la del 6, de decir cómo lo haría. Bueno, lo separo en dos grupos de 12 cada uno y los junto. Tengo 4 grupos de 6 en total. Al fin y al cabo sumo los 24. Pero bueno, a eso hay que sumarle 9, ¿no? Entonces, esto me va a dar 33. ¿Y cómo hizo? Bueno, sumar 9 era lo que les contaba la otra vez, no me gusta. Yo podría sumar 10 y compensar restando 1 al final. Entonces, si sumé 10, llegaré a 34. Bueno, sacale 1. ¿Por qué? Porque yo tenía que sumar 9. Entonces me quedaría 33. Bueno, ¿y acá qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? 6 y 9. ¿Cuánto nos da? Misma idea, ¿no? Podría decir que acá tengo 10 para sumar, entonces tendré 16, pero en realidad tengo 15, ¿no? Esto me va a quedar 4 por 15. Bueno, pero ¿esto cuánto da? Si tengo misma idea que antes, ¿no? Uno puede, si quiere, invocar a la tabla del 4 o del 15, si las sabe, si se las acuerda. El tema es que las tablas no llegaban tan altas, ¿no? Bueno, pero tenemos 4 grupos de 15. Puedo hacer 15 y 15, 30. Y lo tengo dos veces a esto, entonces van a ser 60. Bueno, pero estas dos cosas son iguales, ¿sí? Fíjense que puse un igual medio torcido, pero como no son iguales, lo taché. No hace falta que hagan este símbolo raro, pero es solo para indicarles que estos dos números no son iguales, ¿no? Ahora, ¿cuál de estas dos cuentas nos va a representar la situación? Uno podría primero haber planteado la situación, dice 4 mesas con 6 frascos. Entonces, 4 mesas con 6 frascos. Acá tenemos en total ¿cuántos frascos? Tenemos 24, ¿no? Y además 9 frascos sueltos. Ah, bueno, recién al final añado 9. Entonces, ¿con qué cuenta se corresponde? Y sospecharé que es la primera, ¿no? Acá lo que estarían pensando en esta segunda situación es que tenemos 4 veces 6 frascos y 9 adicionales en cada grupito. ¿Acá qué estarían haciendo? Estarían diciendo que hay 9 y 6 frascos en cada una de las mesas, ¿no? Eso es lo que estaría pasando. Estarían contando de más los 9 frascos adicionales. Estarían pensando que lo tienen en cada mesa los 9 sueltos, ¿no? Pero acá no dice, y además 9 frascos sueltos aparte. ¿Sí? Entonces, si algún tema de la escritura, del enunciado, puede llevarnos a pensar que en cada mesa también habían 9 frascos sueltos, puede llegar a pasar. La intención es que sea lo más clara posible la consigna, y lo que se espera acá es que hayan podido identificar eso, ¿sí? Que teníamos
4 mesas con 6 frascos en cada una y además 9 frascos sueltos. ¿Sí? Entonces tenemos 9 frascos sueltos en otro lugar. Bien. Entonces, em, dicho de otra forma, si uno interpreta, o sea, se ve, ¿no? Que podríamos haberlo interpretado como 9 frascos dentro de cada mesa o 9 frascos sueltos. ¿Sí? Entonces, si elegían una u otra, ahí es cuando uno explicaría por qué eligió una u otra. Acá no es que estaría mal o bien alguna de las dos, depende cómo uno lo interprete. El enunciado debería ser muchísimo más claro, ¿sí? Quizá faltó claridad de mi parte acá, al decir y además 9 frascos sueltos y aclarar un poco mejor. Pero está bueno que haya quedado así también, simplemente por el hecho de que les permite a ustedes asignarle el sentido, ¿sí? A la cuenta que ustedes estén eligiendo. Ahora, al fin y al cabo, lo que sí sabemos es en qué orden tenemos que hacer en cada una de las cuentas las operaciones. Eso en sí es lo más importante acá. Después, respecto al orden de las operaciones, tenían actividades como acá la quinta, un subítem, el quinto subítem de una de las actividades, donde no les pedía resolver, sino que indican ustedes qué operaciones harían primero, ¿no? Y que expliquen por qué. Insisto, el explicar por qué pueden simplemente haber justificado previamente el orden y ya está, no pido mucho más ni un párrafo largo, sino que digan, bueno, en esta cuenta está presente una suma o una multiplicación, por ejemplo, según lo que acordamos, hay dos partes que queremos sumar, una de ellas no conocemos qué número es, entonces primero debemos hacer eso. Pero bueno, esta actividad está orientada junto con el subítem 8 donde les pide escribir con sus palabras una regla para decidir el orden, que involucre, ¿no? Paréntesis, multiplicación, suma y resta. Este sería como para concluir todo lo que estuvieron trabajando en esas primeras actividades, ¿no? ¿Y qué dirían? Bueno, podríamos decir que como primera prioridad tendríamos paréntesis. Como segunda prioridad, ¿qué habíamos dicho? Ante una multiplicación o una suma, por ejemplo, primero nos quedamos con la multiplicación, ¿no? Entonces diríamos multiplicación y división, que todavía no charlamos de la división. Ya lo vamos a charlar con el siguiente conjunto de números, no con el otro. Nos faltará un poquito todavía para hablar de la división. Pero sepan que tiene el mismo orden de prioridad que la multiplicación. Justamente van muy de la mano. Yo sé que muchos de los presentes saben, quizás, algunos, qué significa cuando hablamos de dividir o repartir en igual cantidad. Pero van a ver por qué estamos esperando para introducirlo todavía más adelante, cuando hablemos de los números racionales. Y tercero, acá es donde nos quedaba la suma y la resta, ¿no? Entonces, algo así es lo que uno podría terminar escribiendo, por ejemplo, para una actividad como esta de acá. Fíjense que, a pesar de que pida escribir con nuestras palabras, una regla para decidir, uno podía ponerlo textual, podía ponerlo en este formato. Eso se los dejo a libertad de ustedes, ¿sí? Si lo quieren escribir como un párrafo o si quieren hacer una suerte de lista como esta, es lo que a ustedes les quede más claro, ¿sí? Y bueno, ahora sí, con las siguientes actividades que yo les voy a enviar al grupo, que ya empiezan a tratar o lidiar con los números enteros, que ahí los tenemos presentes, ¿no? Teníamos la parte de los naturales, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Y también teníamos para el otro lado los números negativos, aquellos que nos representaban quizás alguna deuda. Y van a ver que las primeras actividades justamente tratan sobre añadir, por ejemplo, dos deudas. Y ahí es donde entramos de lleno con estos nuevos temas. Ahora, la pregunta que quedó picando en el último encuentro era si podíamos operar de la misma forma que lo hacíamos con los números naturales. Pero ahora, con estos números, por ejemplo, el menos 5, ¿sí? El menos 4, el menos 10.000, el menos lo que sea. Entonces, lo que me gustaría es dejarles en esta última parte
una introducción, ¿sí? a estos números y si podemos operar de la misma forma. Por ejemplo, podremos sumar. O sea, podremos sumar el número negativo menos 7 con el número negativo menos 2. ¿Qué interpretación le podemos dar a esto? Bueno, una interpretación primera es la de las deudas que les comentaba. Si uno debe 7 bolsas de harina y ahora se me añade otra deuda de 2 bolsas de harina, por ejemplo, en total deberé más cantidad de bolsas que antes, ¿no? Voy a deber 9. Acá debo 7. Y acá debo 2. Si yo añado dos deudas, deberé tener una deuda más grande, ¿no? Entonces voy a deber 9. ¿Sí? Ahora, vimos que podemos sumarlos, podremos restarlos, y esa es la pregunta media rara. ¿Y por qué digo que es media rara? O sea, en vez de tener un más ahí, fíjense, voy a copiar y pegar esto tal cual. ¿Qué es lo que cambia en nuestra situación ahora? Y que en vez de sumando, voy a estar restando. Ahora, la pregunta es, si yo al añadir una deuda con otra deuda, tenía una deuda más grande, al sacar una de esas deudas, el resultante o la deuda resultante deberá ser no más grande como antes, sino que más chica, ¿no? O sea, voy a deber menos que antes. Si quieren interpretar de una forma un poco más amigable, el retirar o sacar una deuda sería como cancelarla, ¿sí? Una forma de cancelar una deuda de 2, uno lo puede meditar como que le reincorporan 2, ¿sí? Fíjense, si acá en la deuda de 7 le añadíamos una deuda de 2, debíamos más, debíamos 9, debíamos más que 7. Entonces acá deberemos deber menos que 7. ¿Cuánto menos? Ah, bueno, hubo algo que se canceló acá de 2. Si a mí me están diciendo, bueno, pero te perdono 2. Debías 7, pero te perdono 2 de tu deuda. Ok, si me perdonas 2 voy a deber 5, ¿no? Esa sería una primera interpretación mediante deudas, ¿sí? ¿Qué significaría sumarlas? ¿Qué significaría restarlas? Esto les va a permitir encarar las primeras actividades, ¿sí? Después, ¿podremos multiplicar? Bueno, también asociado a esta idea de lo que veníamos trabajando antes. Si yo, por ejemplo, eh, debo 7 y voy a añadir muchas deudas de 7. Voy a añadir muchas deudas de 7. De esta forma. Bueno, ¿cuántas veces tengo esa deuda de 7? Fíjense que usé la palabra veces. Acá cuento una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Esto no es lo mismo entonces que tener 5 deudas o 5 veces una deuda de 7. Es la definición de multiplicación, ¿no? Bueno, pero ya sabíamos cuánto debía dar esto, porque lo podemos hacer paso a paso, ¿no? Tenemos 7 y 7, 14. Y 7, 21. Y 7, 28. Y 7 más, 35, ¿no? Entonces en total debemos 35. Debemos. Énfasis en eso. Recuerden que estamos añadiendo deudas. Es lo primero que estábamos charlando acá. Podíamos añadirlas. Cada vez teníamos una deuda más grande. Bueno, en total ahora tendremos una deuda de 35. ¿Y de dónde salió esto? De decir que tengo 5 veces una deuda de 7. Bueno, de esta forma es la que en los ejercicios que les voy a enviar, ustedes van a ir construyendo lo que se llama la regla de los signos. Fíjense, acá que apareció. Apareció el número 5 de la cantidad de veces que teníamos.
la cantidad de veces que teníamos el número menos 7 repetido, ¿sí? Y aparece el número menos 7 multiplicando al 5. ¿Este número 5 cómo es? ¿Es negativo o es positivo? Fíjense que no tiene un menos delante. Era simplemente la cantidad de veces que aparecía el número menos 7. Este número es positivo, ¿sí? En cambio, el número que tenemos acá al costado, el menos 7, sí tiene un signo menos delante. Nos representaba la deuda. O una de estas deudas, ¿no? De 7 cada uno. Entonces, tenemos una situación de un número negativo que se está multiplicando con un número positivo. Entonces, uno lo puede resumir escrito así, ¿no? Que tenemos positivo por negativo. ¿Y cuánto nos dio el resultado? Fíjense, ¿qué signo nos dio? Nos dio negativo. Entonces podríamos resumir todo este menjunje en que obtendremos un resultado negativo, ¿sí? Las comillas las pongo acá a la derecha. Esto es lo que podríamos resumir de esta primera cuenta, ¿sí? De la misma forma, si cambiábamos el orden, si conmutábamos el 5 con el menos 7, si poníamos menos 7 por 5, seguíamos pudiendo decir que teníamos 5 veces el número menos 7. O sea, tenerlo escrito así o así es efectivamente lo mismo. Porque de ambas formas podemos acudir a 5 veces a alguien, ¿sí? Lo podemos leer de ambas formas así. Entonces, más aún, podemos decir no solo esto, de que más por menos nos va a dar menos, sino al revés también, ¿no? Con este nuevo renglón o esta nueva aclaración, podemos cambiar el orden y nos va a dar exactamente lo mismo. Porque tenemos la misma interpretación para aferrarnos, ¿sí? Tenemos 5 veces una deuda de 7. Ahora, esto es lo que tendríamos, ¿no? Este cachito de acá. El número negativo aparece primero. El número positivo aparece después. Pero bueno, tenemos este primer renglón, que nos dice que un positivo y un negativo nos dan negativo. Tenemos un negativo y un positivo que nos dan negativo. Bueno, también tenemos el que es de toda la vida, de las tablas que por ahí algunos ya conocen. Por ejemplo, el 2 por 4. Nos va a dar, por ejemplo, 2 veces 4. 4 más 4 nos da 8. O 4 veces 2, ¿sí? Recuperando lo que estábamos descifrando del significado de multiplicar. Pero, ¿qué era lo importante acá? Que teníamos un número positivo multiplicado por otro positivo y el resultado nos dio positivo. Entonces también tendremos más por más igual a más. Entonces, a modo de resumir, tenemos esta reglita de acá. Tenemos esta que si quieren es la primera. Esta la dejo ahí, la voy a copiar, la voy a pegar. Tenemos esta y tenemos esta de acá. ¿Faltará alguna combinación de símbolos? Fíjense. Yo ya tengo, los voy a espaciar tal cual, así lo pueden ver lado a lado. Ahí va. Tengo más por más nos daba más por menos nos da menos, y menos por más nos da menos. Bueno, ¿faltará alguna combinación de signos? Fíjense, me apareció ya el que tenía tanto el positivo y el negativo en las dos posiciones que me pueden aparecer. Tengo el que solo tiene positivos. Me faltará el que solo tenga números negativos, ¿no? O sea, ¿dónde está el menos por menos? Se ve que este era el que faltaba, ¿no? Bueno, menos por menos. ¿A qué dará igual? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué dará igual esto? Entonces, en las actividades, en la tercera, bueno, a partir ya en realidad de la segunda y cerca de la tercera actividad, de las nuevas que les voy a enviar, se les invita a ustedes a meditar a los números como flechas, ¿sí? Justamente para poder responder esta situación. ¿Qué quiero decir con interpretar a los números como flechas?
Bueno, por ejemplo, voy a aferrarme a lo que teníamos escrito, que en realidad no lo escribimos. Bueno, voy a escribirlo acá. ¿Qué significa tener, por ejemplo, el número -2 interpretado como flecha? Bueno, el número -2 puede estar asociado a la flecha que parte de el 0, lo voy a poner en rojo, que parte del 0 y llega, por ejemplo, al número -2. Esta flecha. ¿Sí? Entonces uno, todo lo que vino trabajando con sumar números, restar números o multiplicar números, lo puede reinterpretar mediante flechas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una suma de dos números negativos, por ejemplo, -2 más -2, lo puede reinterpretar como sumar dos flechas. Bueno, ¿qué flechas? Unas flechas que sean iguales a esta. ¿Y cómo se hace la suma? Bueno, yo la primera que tengo ya la ubico en la recta. Y la segunda que tengo, ¿qué hago? ¿Dónde ubico esta flecha del -2 siguiente? Bueno, como estoy sumando, una forma de interpretarlo sería poner como inicio de mi nueva flecha el fin de la anterior. Entonces podría cambiarle el número, el color quiero decir incluso para que lo puedan apreciar. En las actividades no les vamos a pedir que reinterpreten la suma y la resta con flechas, pero está bueno que vean que también se puede hacer acá. Entonces, ¿qué haría yo? Al final de la flecha anterior que tenía del -2 pongo el comienzo de mi nueva flecha. Bueno, pero mi nueva flecha es exactamente igual a la que tenía antes. Entonces va a apuntar hasta allá. ¿Cuántos casilleros más va a ir para la izquierda? Y si era la flecha del -2, es la que tiene dos casilleros hacia la izquierda. Yo tenía el -1 casillero, -2 casilleros. -3 casilleros, -4 casilleros. Esta sería una nueva forma de reinterpretar mediante flechas la suma de números en general, no solo negativos. Uno lo puede hacer también para los positivos. Lo que les dejaría para pensar es qué pasa con la resta. ¿Qué pasaba si yo ponía una resta acá en el medio? O sea, ¿qué pasaba? Esto no está en las actividades, pero ¿qué pasa acá? Si van a tener que enfrentar, por ejemplo, alguna actividad donde... eh, alguna actividad de este estilo. Esto sí lo van a tener, ¿sí? En las actividades. ¿Qué significa esto? La intención es que puedan llegar con lo que está escrito, que es bastante orientado, a poder determinar qué era esto. Que es lo que estuvimos charlando también en un pizarrón anterior. La idea de perdonar una deuda, ¿sí? Bueno, si yo estoy teniendo una deuda de 2 y perdono la deuda de 2, yo sospecharía que ya no debo nada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería reinterpretado con las flechas, si lo quieren? ¿Dónde pondría el principio de mi nueva flecha, la verde en este caso, la que iría acá? ¿Sí? Y bueno, por último, y ahora sí, esta idea de las flechas nos servía para atacar este caso de la multiplicación de dos números negativos. ¿Sí? Y lo que les invito es que lean las actividades que les envíe y van a ver que con la interpretación de números como flechas y analizando algún caso particular de multiplicar por -1, se va a poder construir de forma general lo que siempre va a ocurrir acá, ¿sí? En este último renglón. Vieron que quizás algunos de los que estén viendo el video, quizás, no digo que sí, pero le hayan presentado esta regla sin ningún tipo de justificación y les pidieron que la usen, o por ahí es la primera vez que la ven. Pero en el caso de que se las hayan presentado sin decir de dónde sale o por qué sería válida, eh, espero que ahí puedan dar cuenta de la diferencia con la enseñanza ahora, ¿sí? Nosotros no pretendemos que se memorice esto, sino que se vea por qué tiene sentido, ¿sí? Y de paso, reconocer que podemos operar de la misma forma que lo hacíamos antes con los números, ahora enteros, ¿no? Eh, pero bueno, eso sería todo. Sepan que cualquier duda o pregunta me pueden escribir ya sea por el grupo o por donde fuera.
yo voy a responderle las consultas y con eso cierro el video. Pueden entregar, recuerden, las actividades cuando quieran. No estamos apurados por ahora en ese sentido. ¿Sí? Así que les deseo, bueno, en mi caso, ahora que lo estoy grabando un lunes, es un inicio de semana, pero les deseo un buen día en el día que lo estén viendo. Que anden bien.